La lectura bíblica se encontró en el libro de Salmos, capítulo 34, versículo 7. Dice de la siguiente manera: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero me gustaría que fuéramos al libro de Daniel, donde será que concentraremos el estudio de esta mañana. Daniel, capítulo 1, vamos a empezar en el versículo 1. Pero quiero que mientras leamos esto, que tengan en su mente la lectura bíblica. Que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dice de la siguiente manera, Daniel capítulo 1, versículo 1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en su mano a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Cuando nosotros no conocemos la historia del pueblo de Israel y leemos esto, nos preguntamos por qué Dios permitió que un rey pagano destruya a su pueblo. Pero cuando leemos el contexto de esta historia, nos damos cuenta de que el profeso pueblo de Dios tenía un pecado del cual no quería arrepentirse. Y ese pecado era la idolatría. Pero Dios, en su amor y su misericordia, le envió mensajes de amonestación a su pueblo para que se arrepienta por medio de sus siervos los profetas. Pero ellos rechazaron el mensaje, rebelándose contra Dios. Y eso causó que la paciencia de Dios llegara a un límite. Y Dios envió la destrucción a Jerusalén por mano del rey Nabucodonosor. Y este rey se llevó consigo a un grupo de judíos a Babilonia. Versículo 3. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiere tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombre. Puso a Daniel Beltasar, a Ananías Sadrac, y a Misael Mesac, y a Azarías Abed-nego. Nosotros podemos ver aquí cómo el rey Nabucodonosor quiso traer personas del pueblo de Dios para cambiarle su cultura y su costumbre. Por ejemplo, quiso que se les enseñase cómo debían hablar, cómo debían comer y cómo debían adorar. Y como dice la hermana, el nombre incluso le quiso cambiar. Ahora, ustedes saben que en la Biblia el nombre tiene que ver con el carácter. Así que podríamos deducir de esto que ellos trataron de cambiarle su carácter. Pero otra cosa que tiene que ver con el nombre es que el nombre que tenían Daniel y sus amigos eran nombres que hablaban de Dios y de su grandeza. Por ejemplo, el nombre de Daniel, ¿qué significa? Dios es mi juez. O sea que este rey quiso cambiarle el nombre a estas personas que tenían nombres que hablaban de Dios y su grandeza por nombres que hablaran de la idolatría a dioses paganos, los cuales la Biblia dice que son demonios. Ahora, cuando nosotros vemos esto, nos podemos dar cuenta que este rey trató de cambiarle los principios bíblicos por principios paganos contrarios a los de Dios. Ahora, yo hago una pregunta. ¿Somos nosotros el pueblo de Dios? Amén. ¿Usted sabía que este mundo en el que estamos es Babilonia? Y que de la misma forma que este rey trató de cambiarle los principios bíblicos a estos jóvenes, el diablo quiere hacer lo mismo con nosotros y trata de hacer eso
tratando de que sigamos la corriente de este mundo. Me gustaría que me acompañaran en sus Biblias en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 1. Efesios, capítulo 2, versículo 1. Dice de la siguiente manera: y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, hablando como habla el mundo, comiendo y vistiéndonos como lo hace el mundo, divirtiéndonos y entreteniéndonos como lo hace el mundo, practicando el pecado y viéndolo de la misma forma que lo ve el mundo, como si no fuera nada. Y en conclusión, viviendo en rebeldía contra Dios, como lo hace el mundo. Continuamos leyendo. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahora, si hacemos una pausa aquí para analizar lo que hemos leído, dice que el que sigue la corriente de este mundo es un hijo de desobediencia y en él opera el espíritu del enemigo. O sea que ¿quién es el que está guiando a los que siguen la corriente de este mundo? El enemigo, ¿verdad? Satanás. Si yo sigo la corriente de este mundo, yo le hago una pregunta, antes de nada. Si yo sigo la corriente de este mundo, obligatoriamente yo tengo que ser un mundano y estar en el mundo. ¿Puedo yo estar en la iglesia y seguir la corriente de este mundo? Si yo sigo la corriente de este mundo, eso quiere decir que yo amo al mundo y que yo considero al mundo como mi amigo. El libro de Santiago, capítulo 4, versículo 4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que se constituye amigo del mundo, automáticamente se vuelve enemigo de Dios. Y primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque las cosas que están en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. ¿Qué pasa con el que hace la voluntad de Dios? Permanece para siempre. ¿Recuerda lo que leímos en Efesios 2:1? Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cuáles eran esos delitos y pecados? Seguir la corriente de este mundo. Eso quiere decir que el que sigue la corriente de este mundo, ¿qué va a recibir? Muerte. Pero el que es guiado por el Espíritu Santo y hace la voluntad de Dios, recibirá vida eterna en Cristo Jesús. El libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 16 dice: y no tendrán más hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuente de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Así que hago una pregunta. ¿Qué tú eliges? ¿Seguir la corriente de este mundo y recibir perdición eterna? ¿O ser guiado por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y recibir vida eterna? Esa es una decisión que no se toma solamente de palabras, sino también de acciones y de hechos, como dice el hermano. Ahora, el libro de Colosenses, el capítulo 3, nos amplía mucho más qué significa seguir la corriente de este mundo. Colosenses, capítulo 3, versículo 1, dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra,
porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y ahora va a dar una lista de qué es seguir la corriente de este mundo. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es ¿qué? Idolatría. Le hago una pregunta, ¿por qué destruyó Dios al pueblo de Israel? ¿Cuál era el pecado que ellos cometieron? Idolatría, ¿verdad? Ahora el versículo 6 nos va a decir cuál es la consecuencia de cometer este pecado. Y según lo que hemos leído, seguir la corriente de este mundo es idolatría. Versículo 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduviste en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ahorita habló de lo que sigue la corriente de este mundo, de los pecados visibles. Ahora va a hablar de los pecados del corazón. Pero ahora también dejad vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habidos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, bárbaro ni excita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, y de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la misma forma que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Amén. El libro de Mateo, capítulo 16, versículo 24 en adelante, dice: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que intente salvar su vida en este mundo, la perderá. Pero el que la pierda en mi nombre, la salvará. ¿De qué aprovecha si el hombre ganare todo el mundo y perdiere su alma? Yo quiero hacer una pregunta que debemos hacérnosla nosotros mismos, personalmente. ¿Qué tanto influye la corriente de este mundo en mí? ¿Estoy yo siguiendo la corriente de este mundo o estoy yo haciendo que el mundo se parezca más a Cristo? Babilonia trató de influenciar a Daniel y a sus amigos, y este mundo tratará de hacer lo mismo con nosotros. La pregunta es si en medio de la prueba nosotros nos vamos a mantener fieles hasta el final. Me gustaría que volvamos al libro de Daniel. Nos quedamos en el versículo 7. Ahora vamos a leer el 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Quién propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey? Daniel. Ahora, ¿quién le puso eso en el corazón? El libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 13 dice: Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que la voluntad de Dios era que ellos no se contaminaran comiendo ni bebiendo del vino del rey. Ahora, si nosotros estudiamos esto un poco más profundo, nos damos cuenta que si Daniel hubiera accedido a comer de esta comida y bebido de este vino, hubiera transgredido la palabra de Dios. Yo le hago una pregunta: ¿hacían los babilonios diferencia entre carnes limpias y carnes que no eran limpias? No, ¿verdad? ¿Ustedes creen que era posible que entre la comida del rey haya carne de cerdo?
Claro que sí, ¿verdad? Porque ellos no hacían diferencia entre nada. Ahora, habla la Biblia acerca de las carnes que se pueden comer y carnes que no se deben comer. Claro que sí, el libro de Levítico, capítulo 11. ¿Y qué del vino? ¿Ustedes creen que el vino del rey tenía alcohol? Claro, ¿verdad? Ahora, ¿habla la Biblia acerca del vino? El libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 1, dice que el vino es escarnecedor y el que lo toma no es sabio. Así que está claro que si ellos accedían a hacer esto, iban a transgredir la palabra de Dios. Versículo 9. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestro rostro más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. ¿Cuál era la voluntad de Dios para con Daniel? Que no se contaminara con la comida del rey. Pero cuando Daniel le presenta la voluntad de Dios a este mundano incircunciso, ¿qué es lo que él dice? Tú has perdido la cabeza. ¿Cómo que tú no quieres comer la comida del rey? Si esa es la comida del rey, la mejor comida que tú puedes comer. Si tú haces la voluntad de Dios y no comes la comida del rey y no bebes de su vino, tú vas a quedar demacrado y ustedes no van a poder pasar la prueba que le hagan al fin de los 3 años. Ahora le pregunto, ¿hace eso el mundo también? ¿Qué dice el mundo? ¿Para qué tú vas a la iglesia si tú estás joven? Vive tu vida. ¿Para qué tú lees la Biblia? La Biblia es un invento humano y eso aburre. ¿Para qué tú das el diezmo a la iglesia si tú estás haciendo rico a otra persona con eso? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. A beber y a gozar, que el mundo se va a acabar. ¿Para qué? Yo tengo desde joven diciendo que Cristo viene y ahora soy adulto y Cristo no ha venido. Esas son las clases de argumentos que utiliza el mundo. Y cuando nosotros vemos esto detenidamente, nos damos cuenta que el mundo aborrece a Dios. Nosotros no podemos ser cristianos y seguir la corriente de este mundo, porque eso es aborrecer a Dios. Miren todos los argumentos que usó Babilonia y que usa el mundo para quitarnos la confianza en Dios y en su palabra. La decisión está en nosotros, si queremos entregarnos a Dios de todo corazón o si queremos mantenernos siguiendo la corriente de este mundo. Versículo 11. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber, una dieta vegetariana. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robustos que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos, y el vino que había de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Pasado pues los días del fin, de los cuales había dicho el rey que les trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo
su reino. Amén. Para el mundo, la palabra de Dios parece ilógica y sin sentido. Pero aun cuando las promesas que Dios nos hace pareciera que son imposibles de que se cumplan, Dios nos demuestra que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Babilonia trató de quitarle la confianza a estos jóvenes en la palabra de Dios. Él quiso que ellos siguieran la corriente de este mundo. La lógica humana decía: si ustedes no siguen la corriente de este mundo y no comen la comida del rey y no beben de su vino, no podrán pasar la prueba que le harán al cabo de los 3 años. Pero ellos se agarraron de las promesas de Dios y Dios los bendijo en gran manera, más de lo que ellos podían imaginarse. Esta es una historia verídica para nosotros, en la cual hay muchas cosas que nosotros podemos aprender. Porque de la misma forma que Daniel y sus amigos pasaron por la prueba, nosotros también tenemos que pasar por ella y salir victoriosos de ella. Ahora, que Daniel y sus amigos hayan pasado la prueba no fue mera coincidencia. Hubo un factor sumamente importante que hizo que ellos obtuvieran la victoria. Me gustaría leer una cita del Espíritu de Profecía que se encuentra en el libro La edificación del carácter, página 18. Daniel estaba sujeto a las más severas tentaciones que pueden asaltar a los jóvenes de hoy en día. Sin embargo, era fiel a la instrucción religiosa recibida en los primeros años. Se hallaba rodeado por influencias calculadas para trastornar a los que vacilan entre los principios y las inclinaciones. Sin embargo, la palabra de Dios lo presenta como de un carácter intachable. Daniel no osó en confiar su propio poder moral. La oración era para él una necesidad. ¿Qué era para él una necesidad? La oración, estar consagrado y conectado a Dios. Hizo de Dios su fortaleza y el temor del Señor estaba constantemente delante de él. ¿Qué estaba constantemente delante de él? El temor del Señor. ¿Recuerdan la lectura bíblica? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ahora, la enseñanza aquí es clara. Si nosotros queremos tener la misma victoria que tuvo Daniel y sus amigos, tenemos que estar consagrados a Dios y conectados a Él. Recuerdo que una vez estaba hablando con alguien y me habló bien directo. Y él me dijo: tú hoy te entregaste al Señor, tú oraste y oraste con Dios y tuviste una relación con Él. Y él me dijo: si tú no hiciste eso hoy tú le abriste tu mente a Satanás. Y en realidad cuando uno ve eso está en armonía con la palabra de Dios. Porque si ustedes se fijan, en el libro de Mateo, capítulo 13, aparece la primera parábola, la parábola del sembrador. Y es una parábola donde hay 4 caminos. Todos reciben la semilla, que es la palabra de Dios, pero solo uno da fruto. Pero después de esa parábola viene la parábola del trigo y la cizaña. ¿Qué quiere enseñar eso? Que no es un solo el que siembra. Si yo no permití que Dios sembrara su semilla en mí, automáticamente Satanás va a sembrar cizaña y su carácter lo va a implantar en mí. La Biblia dice en el libro de Gálatas: Dios no puede ser burlado. Lo mismo que el hombre sembrare, eso cosechará. Si sembramos para el Espíritu, ¿qué vamos a cosechar? Vida eterna. Pero si sembramos para la carne, muerte y perdición. Y no tendremos poder espiritual para vencer las tentaciones, así como lo hizo Daniel. Ahora, me gustaría leer otra cita del Espíritu de Profecía, que se encuentra en Eventos de los Últimos Días, página 67. Ningún corazón renovado puede mantenerse tierno sin la aplicación diaria de la sal de la palabra.
Debe recibirse diariamente la gracia divina, o ningún hombre permanecerá convertido. La mente debe buscar a Dios en forma constante. Si se permite que la mundanalidad entre en ella, si no tenemos deseo de orar, ni deseo de estar en comunión con Él, quien es la fuente de la fortaleza y la sabiduría, el Espíritu no permanecerá en nosotros. La única defensa contra el mal consiste en que Cristo more en el corazón por la fe en su justicia. A menos que estemos vitalmente relacionados con Dios, no podremos resistir los efectos profanos del amor propio, de la complacencia propia y de la tentación a pecar. Podemos dejar muchas malas costumbres y momentáneamente separarnos de Satanás, pero sin una relación vital con Dios, por nuestra entrega a Él, momento tras momento, seremos vencidos. Sin un conocimiento personal de Cristo y una continua comunión, estamos a la merced del enemigo y al final haremos lo que nos ordene. Ahora, me gustaría pasar a un último punto. Así que si fueran tan amables, de aquí en el libro de Daniel, acompañarme en el capítulo 6. Y vamos a leer empezando en el versículo 10. Daniel capítulo 6, versículo 10. Y para darle un poco de contexto de esta historia, ustedes saben que el rey Darío, él era el líder, él era el rey de este reino. Y él puso a Daniel como uno de sus principales o el principal de sus líderes. Pero los otros líderes que estaban por debajo de Daniel le tenían odio y le tenían envidia. Y ellos trataron de buscar algo para acusar a Daniel. Pero dice la Biblia que no encontraron ningún vicio en él, ni ninguna cosa que podrían acusarlo. Entonces ellos dijeron, vamos a usar algo que tenga que ver con su Dios para acusarlo. Entonces hablaron con el rey Darío y le dijeron, crea una ley que cualquiera que haga una petición a cualquier hombre o Dios que no sea tú, en 30 días, sea echado en el foso de los leones. Miren el versículo 10 como dice. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Algunos, si leemos esto, podríamos decir, wow, después que Daniel supo que lo iban a matar, se puso a orar. Pero aquí dice que oraba 3 veces al día, como lo solía hacer antes. Así que Daniel era constante en la oración. Estando su situación bien o mala, él siempre era constante en eso. Versículo 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Versículo 19. Y el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a quien, a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey, y en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él. ¿Por qué? Porque había confiado en su Dios. Nosotros en este mundo estamos en una fosa de los leones, pues la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente
buscando a quien devorar. Y sinceramente, yo no conozco el problema aquí de nadie. Yo no sé cuál es ese león que tú sientes que quiere devorarte. Puede ser un problema económico, puede ser un problema familiar, o en el trabajo, o en la escuela. Puede ser tu carácter que tú no puedes controlar. Puede ser un pecado que tú no puedes vencer, sino que el pecado te está venciendo a ti. Puede ser que tú sientes que la corriente de este mundo te está arrastrando y está acabando con tu vida. Yo no sé eso, pero una cosa sé, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y que de la misma forma que Jehová envió a su ángel para taparle la boca a ese león que lo quería devorar, el ángel de Jehová puede ser enviado para taparle la boca a ese problema que te quiere devorar. La Biblia es clara, porque Daniel confió en su Dios. ¿Qué pasó? No fue hallado ninguna lesión en él. Si nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, también saldremos ilesos en medio de la prueba. El libro de Isaías, capítulo 41, versículo 13, dice: He aquí, yo soy Jehová tu Dios, que te sostiene de la mano derecha, y te dice, no temas, yo te ayudo. Pero para que Dios nos ayude, y para que su ángel acampe alrededor de nosotros, tenemos que temer a Dios y entregarnos a Él de todo corazón. No podemos estar en la iglesia y seguir la corriente de este mundo, porque este mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Que el Señor les bendiga.